Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de La Magia de Habitarnos Podcast. Yo soy Shami Beirute, tu host. Y bueno, el día de hoy tenemos un episodio súper lindo, muy especial para mí, la verdad, porque tenemos una invitada mega especial. Si escuchaste el episodio anterior, vas a entender muy bien quién es, y si no lo has escuchado, de una vez te voy a decir que te regreses y escuches el episodio 17 sobre ver la vida pink en medio de la oscuridad. Vas a conocer a un personaje muy importante para este episodio. Pero bueno, vamos a empezar con la carnita porque tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que hablar y al final de cuentas quiero que sepas que esto será solo una conversación entre dos amigas de toda la vida que están sentadas literal en la sala de una casa mientras estaban decorando el árbol de Navidad. Está lloviendo afuera y nada, decidieron sentarse un rato a conversar y tratar de traer un poquito de luz, de guía, de amor, de compañía, de esperanza en medio de las pruebas o de las tormentas que estemos viviendo. Así que nada, espero que se lleven un mensaje hermoso en este episodio. Recuerden, tomen lo que resuena con ustedes y lo que no, simplemente lo dejan pasar. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y van a conocer a esta amiga tan importante y tan especial. Les presento a Roberta. Y con ustedes. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme y por hacer esta historia un poquito pública. Mi nombre es Roberta y así vamos a mantener el nombre hasta el final del episodio y les voy a estar contando un poquito más de mí. Pero bueno, Robert, cuéntenos quién eres, qué te ha sostenido en esta prueba y qué has ido descubriendo. Entonces, empecemos como con un poquito de contexto de quién sos hoy. Qué pregunta tan difícil, porque creo que ha sido una historia que ha ido cambiando en muy poquito tiempo. Para dar un poquito de contexto, soy arquitecta. Me dedico a mi profesión hace 4 años aproximadamente. Y parte de las cosas que creo que me han distinguido en este tiempo es amo la playa con todo mi corazón. Y desde entonces he buscado vivir cerquita del mar, desde estos 4 años. Y tuve el privilegio de encontrar lugares que me han acercado a mi carrera. Y justo me han dado como esa oportunidad de tener esta vida, pues cerquita del mar en todo este tiempo. Parte de quien soy es una historia que ha ido cambiando en los últimos meses. Entonces creo que diríamos, como que estás como en un camaleón ahorita, estás como en constante evolución muy rápido. sí, y parte de eso es irme descubriendo en el camino, que es lo que... Ok. Pues sí, Robert ha vivido en la playa en los últimos años de su vida y ha sido increíble verla llevar esa vida y crear una vida también en diferentes playas de Costa Rica para que estemos en contexto geográfico. Y trabaja en proyectos muy cool, muy chivas, que en parte involucran muchísima creatividad, muchísima presencia, muchísima estrategia. Así que Robert también ha utilizado esas habilidades ahora en este nuevo proceso que ha estado viviendo. Pero bueno, también para los que no saben y para que entremos más en contexto, mi mamá tuvo cáncer en años atrás, cuando yo tenía 17 años y después cuando yo tenía 24. Y bueno, ya después la historia pues termina en una historia no tan linda en la que mi mamá fallece por el cáncer.
Entonces, de alguna manera he tenido esta vivencia de manera muy cercana y he tenido que transitar desde gestionar lo meramente operativo de tener una enfermedad de este tipo hasta la parte más profunda, espiritual, mental, física. Y pues nada, en este episodio queremos como compartir esa realidad para quien sea que esté viviendo un proceso similar. Queremos compartirlo desde nuestra vulnerabilidad, desde literal abrir nuestros corazones para poder acompañarte, guiarte un ratito en esta vida. Pero bueno, también más en contexto, Robert ha sido amiga mía desde los 4 años. Básicamente estuvimos juntas en el mismo colegio, en la misma escuela y en el mismo preescolar. Y pues al día de hoy, allá a los 30 y pico, 31. Bueno, Robert todavía tiene 30, creo. Todavía no he llegado a los 31. Ok. Pero sí, estamos en esas edades donde ya no somos tan jovencitas, sino que ahora somos más las tías. Pero bueno, hemos crecido juntas, hemos visto millones de versiones de nuestra amistad, de nuestras versiones propias, de nuestras vivencias. Hemos experimentado y aprendido de la vida en muchos momentos cruciales del existir humano. Y para mí la verdad es un honor tenerte aquí y estar compartiendo este espacio con todas las personitas que nos escuchen. Estoy segura que las personas van a llevarse un gran mensaje de este episodio. Métenos un poquito en contexto, ¿cómo te cambió la vida de un día para otro? ¿Qué fue eso? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué estuvo ahí, verdad? ¿Y qué te ha ido sosteniendo poquito a poco en cada fase? Ok, bueno, para contar un poquito de cómo fue la historia, que creo que también es un poco de lo que ha hecho como este proceso tan retador. Uh-huh. Todo empezó con síntomas un poco básicos, que realmente uno no llegaría a pensar que terminarían un diagnóstico de cáncer. Entonces, todo empezó con un dolor de estómago. Literalmente estaba en la oficina un lunes. Y ojo, para que aquí quien está escuchando esto no minimice un dolorcito, una molestia, cositas sencillas, no para irnos a un escenario catastrófico, pero escuchen esto porque en serio la forma en la que todo esto se dio ha sido entre todo demasiado mágica y ha sido demasiado fuerte y potente a la vez, porque yo la he acompañado y la he vivido con ella, creo que como casi que hombro a hombro, man. Entonces es como 100%. Literal, escuchen esto, escuchen a su cuerpo y no ignoren un dolorcito sencillo. Ok. Volviendo al dolorcito sencillo que le dio a mi amiga, nada más un dolorcito sencillo. Retomando la historia, estaba en la oficina trabajando un lunes normal y tenía este dolorcito de estómago. Tengo una amiga en Guanacaste, una amiga doctora que también ha sido un angelito en todo este proceso. He tenido la dicha como de tener un equipo médico bastante completo y al mismo tiempo parte de ese equipo que ha sido como amigas y amigos que se han unido al proceso. Bueno, entonces justo esta amiga me dio un campo a mediodía y tuve que salir de la oficina, hora de almuerzo que llaman. Y una cita que teníamos programada en 2 horas se terminó extendiendo prácticamente el día completo. Entonces, bueno, llego donde Mari, que Mari es mi amiga doctora, y me empieza a hacer como las preguntas normales de control. Luego de eso pasamos a un poco palparme el estómago, porque justo estaba con este dolor de esta gastritis que se fue como intensificando. Y ya cuando pasamos las preguntas de control, que obviamente como somos amigas, parte de eso fue como un poco hablar de la vida y etcétera.
Y cuando ya Mari me va a tocar el abdomen, justo me asusté un montón en ese momento porque hasta la fecha le digo como, Mari, si yo hubiera visto esto o lo hubiera sentido de esta forma en algún momento, me hubiera revisado hace millones de años, ¿verdad? Entonces creo que aquí es donde empieza un poco como a pasar todo este proceso que decimos que fue un poco mágico. Pero bueno, Mari me sienta el estómago y me dice, la primera duda que tuvo fue si estaba embarazada, porque tenía una masita bastante grande. Y justo de las primeras noticias que empecé a recibir fue como un poco fuerte. Luego de esto, para no hacer la historia tan extensa, pasamos a hacerme exámenes de sangre por las sospechas que teníamos de un posible embarazo, salen negativas y después de eso justo Mari me dijo que el mejor diagnóstico que me podía dar en ese momento era un embarazo, aunque no lo creamos. Y claro. Fuertísimo, mae, fuertísimo. Sí, luego bueno, como contexto, vivo en Guanacaste, allá los servicios médicos son un poco más complicados. Guanacaste es una provincia de Costa Rica que está como a 5 horas de... Bueno, más bien, ella vive como a 5 horas de San José, la capital. Gracias por ese contexto. Entonces, tal vez servicios un poco básicos allá pueden ser más difíciles de adquirir. Entonces, bueno, en la cita, Mari me dice como necesitamos hacer un ultrasonido un poquito para ayer. Y empezamos a buscar en hospitales, en centros médicos cercanos y ninguno estaba disponible con un ultrasonido. Mari trabaja en una campaña en Guanacaste con chicas de Bajos Recursos para poner dispositivos de anticoncepción. Ok. Entonces hay una ginecóloga que llega ese día, justo de casualidad, al consultorio y me ayudan a hacerme un ultrasonido. ¿Qué día era? Eso fue el mismo lunes a las 6 de la tarde. Eso fue, sí, fue un largo lunes. Total, pero para dar contexto fue como una respuesta demasiado rápida, porque lo que seguía era o manejar 2 horas a Liberia o manejar 5 horas a San José para poder tener como este diagnóstico. Entonces, algo de días se volvió horas. Sí. Luego llega esta ginecóloga, me hace el ultrasonido para ver si de casualidad pueden ver algo como en la parte de la pelvis, que era donde tenía como esta masita. Y justo me dicen ese día que tengo una masa que mide aproximadamente 10 centímetros y es donde empiezan las noticias complicadas. Y esas noticias agridulces que uno no se espera, y menos de fijo que a sus 30 años. Exacto. Y menos con un estilo relativamente saludable entre todo lo que se puede en los últimos años de vida realmente. Porque soy testigo de que has ido siempre como cultivando hábitos de movimiento, de alimentación. Y siento que, bueno, ya sabemos y lo hemos analizado, sabemos que hoy día eso ha sido crucial y que tu cuerpo lo ha ido asimilando súper bien entre todo el proceso, porque vos has tenido como, por decirlo así, como un templo de tu cuerpo desde hace años. Ese es un tema bastante curioso porque justo siempre he sido esta persona como me ha interesado mucho qué tipo de alimentos consumimos, cuáles son como el tipo de actividades que nos hacen sentir mejor. Parte de eso es mis decisiones de moverme a la playa por tener un estilo de vida mucho más saludable. Y justo le he dicho a las personas a mi alrededor, arriba de una gripe, yo no he experimentado. Entonces todo este proceso ha sido... Sí, loquísimo. Y o sea, yo lo he vivido casi que al lado tuyo, entonces a mí también me ha volado la cabeza. 100%. Entonces sí es como nos ha tocado anclarnos a un montón de herramientas, a un montón de mentalidades, a un montón de estrategias de vida para poder navegar este cambio de vida de un día a otro. Literal, de un posible dolor de estómago con gastritis a
un embarazo a una masa. Totalmente. Y justo desde este día empezar a hablar de cáncer, de indicadores tumorales y de este tipo de cosas también ha sido un vocabulario que he trabajado también con Mari 100% de irlo digiriendo poquito a poco. As- Claro. Y as- con poquito a poco, con empatía, como, o sea, son nombres que fijo uno lo asustan porque uno no es el área de expertise de uno. Total, y creo que en el momento que uno empieza a hablar de cáncer, tumores, de nuevo, este tipo de palabritas que apenas uno las recibe es como signo de alarma, es como justo empezar a procesar cuáles son las implicaciones en mi cuerpo, cómo lo trabajo, qué es lo que tengo que afrontar, y dentro de eso creo que automáticamente pensamos en el peor de los escenarios. En el momento que uno le dicen cáncer, creo que uno lo asocia directamente con la muerte, o al menos esa fue en mi experiencia. Y creo que parte de lo que he tenido que ir transitando en este proceso es justo ir viviendo un día a la vez. Ok, entonces te dan este diagnóstico y ¿qué haces? Creo que parte del proceso fue justo ir descubriendo ese diagnóstico por etapas. Yo siempre digo que es como un cuentagotas que fue llenando un poquito el vaso. Y para dar un orden cronológico de mi proceso, fue esa primera noticia. em, Luego empezar a procesar un poco justo lo que estamos hablando del diagnóstico al que me estoy enfrentando. Creo que ahí tengo muy latente el momento en que hablamos. Sí, porque eso fue un martes, o sea, Eso literal fue fue al día martes, siguiente. 100%. Y justo en medio de toda esta ansiedad y todo este temor, parte de las cosas que me dijiste fue como, ya estás haciendo lo que puedes hacer. Y creo que eso fue parte de mis enseñanzas de justo ir procesando un Un día a día la a la vez, vez. sí, totalmente. Como hoy ya hice esto y es lo que puedo hacer hoy y mañana veremos qué es lo que puedo hacer mañana. Ujú. Sí, Em, total. Y eso es una enseñanza que nos sirve para todo aspecto de nuestras vidas. 100%. Tipo, siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, donde estamos, cómo estamos. Entonces, mucho es como soltar un poco, aprender a soltar poquito a poco ese control de llegué hasta aquí hoy y eso es suficiente. Sí, entonces creo que mi diagnóstico lo pude completar hasta después de la cirugía. Ajá. Luego de que pasan todas estas pruebas, justo me habías hablado Pero de literal, eso fue martes y el miércoles fue la cita con el doctor. el jueves. El jueves. Sí, Es que fue demasiado rápido todo. fue súper rápido. Yo dentro de mi locura de, ok, yo puedo manejar todas estas noticias, agarré el carro y me devolví a San José a manejar 5 horas. Y justo en ese camino me dio Pequeño ataque de pánico. un pequeño ataque de pánico de todas las noticias que se fueron acumulando, que creo que en ese momento ni siquiera las entendía muy bien. No, claro, o sea, no, durísimo. O sea, cuestión de 3 días o sea, 2 días, 3 días es súper fuerte. Y viviendo lejos, en zona rural de alguna forma, de fijo también agrega muchísima más presión a la situación. Totalmente, y creo que en medio de eso he tenido demasiados angelitos. Ujú. Sí, sí, doy fe de que ha tenido un montón de angelitos en el camino y que ser buena persona, de alguna forma le mandan angelitos a uno, así que sean buenas personas. Pero bueno, parte de esos angelitos, tuve la posibilidad de poder volar justo ese día, cuando dije como no es una opción manejar 5 horas yo sola en este momento, porque también
justo recuerdo que te llamé. Bueno, me vine a tu casa ese día para poder ir juntas al doctor. Que son esas cosas que uno cuando vuelve a ver para atrás lo agradece totalmente con todo el corazón. Y creo que este doctor, desde el primer diagnóstico, yo dije como confío 100% en su criterio y en lo que tenga que pasar de aquí en adelante. Y me recuerdo mucho que mi papá también en el proceso de cirugía y poscirugía se lo agradeció como directamente. Le dijo como sé que mi hija está en muy buenas manos y es algo como que creo hasta el momento. Qué bueno. Sí. Qué bueno, wow. Demasiado bien. Entonces, bueno, tuvimos una cita jueves y... El martes estaban operando. Y justo fue porque el doctor... Bueno, yo también en mi cabeza, en piloto automático, le dije al doctor como, yo no puedo estar incapacitado 2 semanas. Señor, yo tengo que trabajar. Yo tengo que volver a trabajar. Sí, estábamos en un estrés sobre el trabajo, sobre que los tratamientos y procesos quirúrgicos son en San José y ella vive en Guanacaste y era todo un meollo del asunto. Entonces sí, fue una situación bastante inicial, bastante estresante. Se te cambió la vida en muchos aspectos muy rápido. Te tocó cambiar tu casa. Hablemos un poco de eso. Te tocó despojar tus pertenencias. O sea, a ver, no malinterpretemos esto. En muchísimos aspectos, creo que hay que ser muy claros en que has sido demasiado privilegiada, bendecida, y has sido demasiado siempre como asistida por esos angelitos que te ha puesto el universo en el camino. Pero sí, háblanos un poco de cómo fue despojarte de tu casa y tus cosas sin estar ahí. Sí, yo creo que ha sido... Bueno, también lo he dicho mucho, siento que la vida se me fue desboronando en pedacitos y poquito a poco. Y parte de eso ha sido como ir perdiendo parte de las cosas que he construido de un momento a otro. Y creo que el primer duelo fue justo mi apartamento, que podría ser cualquier cosa si uno se pone a pensar. Pero en este momento... Igual, me pongo a ver para atrás y vos sabes que tengo un grupo de amigas en Guanacaste que... Qué privilegio, qué honor tener ese grupo. Doy fe también de lo que es cultivar amistades poco a poco en adultez. Yo creo que en este proceso ha sido crucial ese grupo de amigas que estás hablando, te han sostenido y... Nada, contá cómo fue esa mudanza, ¿verdad? Vos estando aquí en San José. Sí, bueno, tengo un grupo de amigas que sí estoy consciente que es una situación bastante peculiar y más en este momento de la vida en que estamos. Y somos un grupo de 15 chicas. Qué montón, wow. Aunque nadie lo crea, hemos viajado juntas, todas juntas, y han sido de las mejores experiencias de mi vida. Entonces justo tener entre ellas, parte de mis decisiones de vivir fuera de San José me ha hecho como tener diferentes familias, tanto en San José como fuera de San José, y ellas definitivamente... Familias del corazón. Familias del corazón. Y ellas definitivamente son una. Entonces, bueno, empieza este proceso de mudanza. Y fue justo luego de mi cirugía porque tuve que empezar a tomar decisiones. Y aunque ustedes no lo crean, tenía 2 meses de estar en mi apartamento porque me había como recién mudado. Estaba empezando un trabajo nuevo. Y justo mis amigas, entre todas, literalmente, entre cajas, bolsas y los carros de varias fueron a recoger mis cosas. Fue también como este proceso de empezar a soltar, porque... Sí, heavy. Total, porque es parte como de, ok, sí, puede que sea como un montón de cosas que al final en este momento no son nada, son cosas. Pero es como ir despojando, como te digo, la vida de a poquitos y... El hogar que estabas construyendo, tu espacio, tus cosas. En San José vivir, sí, en casa de familiares y de amistades, pero como
no con tu espacio de tu hogar que estabas construyendo. Sí, ese ha sido otro de los retos y creo que es de las cosas que uno se afronta con este diagnóstico justo de estado en un momento de vida súper productivo, laboralmente tal vez con ciertas oportunidades que había esperado hace tiempo. Entonces creo que son como todos los retos que conllevan tener un diagnóstico de este tipo a los 30 años de vida. Claro, claro. Entre ese proceso que estás contando de perder, de soltar, ¿qué fue lo primero que pensaste que ibas a perder o que ibas a tener que soltar? Creo que ha sido algo que también he ido descubriendo en el proceso y he tenido que soltar muchas cosas, muchos pensamientos, muchas creencias. Algo que también he hablado con mis amigas porque creo que han sido parte crucial de llenar mucho de amor como todas esas decisiones que tal vez eran las más difíciles. Y entre ellas, personalmente para mí, todo el tema por el proceso de quimioterapia, tener que perder el pelo, era como un reto muy grande. Y en una de las visitas, de hecho, que hice a Guanacaste, porque mis amigas me decían como, querían que volviera, como para no tener esta idea de me fui y nunca volví. La única visita que he hecho en este proceso, que en realidad me llenó muchísima energía antes de empezar el proceso de quimioterapia, parte de las cosas que hablábamos era una de las tareas que tenía, que los doctores también me decían muchísimo, de empezar a cortarme el pelo de a poquitos, y estaba aferradísima a no tener que hacerlo. Y justo cuando los voy a visitar, estamos hablando de esto, y como te digo, de 15 amigas, casi que la mitad nos fuimos a cortar el pelo juntas, y ahora de una experiencia que tal vez para mí era de las más dolorosas en todo este proceso, ahora Empezó a tener color rosa. Empezó a tener color rosadito. Empezó a tener color rosadito. En este momento, aunque ustedes no me lo crean, Roberta está sentada al frente mío con una suéter pink, ¿ok? Con la suéter pink que entró al quirófano, dicho sea de paso. Así que sí, el color pink sigue presente. Aquí está, very, very present. Y para responderte justo cuáles han sido como esas cosas que me han sostenido, y creo que ha sido como de mis mayores lecciones, que también te lo voy a agradecer toda la vida, fue una conversación que tuvimos después de mi cirugía, que estaba en un periodo de mucha incertidumbre, porque justo estaba esperando los resultados de la cirugía para saber qué tipo de tumor tenía en el cuerpo. Y parte de las cosas que me dijiste, porque creo que nunca en mi vida había sentido tanto miedo y tanta angustia, fue justo eso, como yo siendo esa persona que siempre le ha gustado estos colorcitos pastel rosado, como dentro de todo lo que estaba viviendo podía ir identificando esas cositas rosadas en el día. Y siento que, como te dije, ha sido como... Esa mentalidad nos ancló y nos ayudó montones a pasar por esos primeros momentos. Total. Y momentos, como te digo, que literalmente uno no sabe qué va a pasar mañana, y nada más queda agradecer por el día que vivimos. No, y algo importante es que Roberta no solo se ve enfrentándose a la cirugía, a su primera cirugía en la vida, sino que también se ve enfrentada que puede ser que no pueda ser madre del todo, porque al quitarle este tumor le quitan un ovario, porque estaba en el ovario. No dijimos eso, dicho sea de paso. Y podía ser que durante la cirugía el otro ovario estuviera afectado. Y también todo este proceso se podía ver afectada hasta su posibilidad de ser madre. O sea, era una confrontación
con la vida, con la muerte, con ser madre, con no ser madre, con quimioterapia, no quimioterapia, o sea, un montón de versiones sucediendo en corto tiempo. Pero bueno, sí, contanos qué te sostiene en los días difíciles ahora. Ahora, ya habiendo transitado un poquito el proceso, porque justo creo que, como te digo, en este proceso inicial donde tenía como muchísima incertidumbre, que siento que es como la parte más difícil de todo, tener que lidiar con eso y justo enfrentarse como a la muerte, siendo una posibilidad que está sobre la mesa, ¿verdad? Creo que fue justo esto, ir encontrando dentro de todo cuáles son las cosas por las que puedo agradecer hoy y cuáles son las cosas que me dejaría hoy. Qué bueno. Y luego de ir transitando este proceso y con un diagnóstico un poco más estructurado, lo que podría decir que me sostiene en mis días difíciles es esa esperanza de la vida a la que quiero llegar a vivir y cómo esta versión que va a sobrepasar todo esto va a poder vivir esta nueva reinvención, por así decirlo. Este renacer. Este renacer. Cada vez más desde tu ser, desde... Wow. O sea, es que este renacimiento está vulnerable, fuerte, pero sobre todo rescato la capacidad de tener resiliencia, ¿verdad? Eso es algo que hemos hablado mucho, porque creo que también hay una idea muy romántica alrededor de la resiliencia. Y sí, como te digo, ha sido un proceso de quebrarse mil pedazos millones de veces y irlo reconstruyendo de un montón de formas. De hecho, en todo este proceso hay un montón de doctores involucrados que uno pensaría, siento que al menos desde mi experiencia, uno pensaría como voy donde este doctor, me da una pastilla y me la tomo el tiempo que me la tenga que tomar y se terminó esto. Y creo que parte de este diagnóstico es también como ir haciendo un montón de preguntas a un montón de doctores diferentes y a partir de eso ir generando un criterio de qué es lo que yo quiero vivir y cómo lo quiero vivir. Pero... ¿Desde qué lugar, desde qué mentalidad lo estoy afrontando? Porque sí, los diagnósticos estaban siendo no tan positivos, estaban siendo bastante negativos, estaban confrontándote a momentos demasiado retadores y te tocó desarrollar la resiliencia. Y es que no es como un gusto, sino es que la vida te puso frente a la prueba y no ha quedado más que pasar por donde quema. De hecho, lo que te iba a decir es que mi nutricionista también me dice que cada quimioterapia es como ponerle un martillo a una pared, quebrarla a mil pedazos y después irla reconstruyendo en los periodos de descanso. Entonces creo que hasta eso es como justo un proceso de constante reconstrucción. Y son procesos muy dolorosos en todos los ámbitos, pensaría yo. Y como te digo, o sea, siendo una persona de 30 años que uno cree que nunca le va a pasar a uno, toca todas las partes de la vida. ¿Y cómo ha cambiado eso, la relación con vos misma, como con tu cuerpo, con tu tiempo? Porque ya lo estás compartiendo, digamos. Ha ido tocando tantas fibras que has ido teniendo muchos cambios en tu estilo de vida. Pero compartinos qué ha cambiado en eso, en tu cuerpo, en tu tiempo. Porque yo soy testigo que has más bien hasta potenciado hábitos conforme vas confirmando que te van dando más calidad de vida. Creo que es un
constante reajuste que siento que es parte de las enseñanzas que me quedan para toda la vida, porque creo que uno tiene como esta preconcepción o esta autoexigencia de normalmente, si esto me funciona en este momento, lo tengo que seguir haciendo a toda costa. O al menos hablo un poco de mi experiencia personal y... Como ir abrazando como el hecho de que cada versión de cada momento de la vida va a ir requiriendo y pudiendo sostener diferentes como calibres de intensidad. Totalmente, porque uno de los ejemplos más facilones que también he vivido en este proceso es, bueno, vos sabes que yo amo hacer ejercicio, amo todas las actividades, lo más activa que pueda, 100%, siempre voy a estar sí a todo. I know. La primera quimioterapia, realmente pienso que mi cuerpo la recibió bastante bien. Yo dije como, ok, yo puedo seguir con mi mismo ejercicio, puedo ir al gimnasio todos los días, hago yoga las veces que me dé la gana. Y justo en mi quimioterapia anterior, después de mantener como esa actividad que se supone que es saludable, se me bajaron las defensas 100% y fue como, ok, no estamos en ese momento de vida Hard stop de nuevo. La vida poniéndote en alto de nuevo y el cuerpo y todo como mamita, usted no se manda sola. Entonces, y es justo como eso, en este momento hacer esos niveles de ejercicio no es saludable para mi cuerpo y no es lo que necesitamos que me mantenga en las condiciones que necesito para poder resistir al tratamiento y la medicina. Creo que es como un reajuste en todo sentido, porque también nutricionalmente me mandaron a subir grasa, aunque uno aunque no lo crea. Claro. Y es justo como para que el cuerpo pueda absorber mejor el medicamento sin tener que afectar el músculo del cuerpo. Entonces es como ese reajuste de todas las cosas que uno cree. En este momento para mí no es la realidad. Claro. Sí, hasta en todos esos sentidos se te ha removido la vida. Entonces, podrías decir que sí has aprendido a encontrar belleza en medio del caos. 100%. Porque ahora me compartías algo muy importante y es que me decías que eso es totalmente desde el privilegio, desde el privilegio de tener una vida de alguna manera con conciencia, con red de apoyo, con buen sostén. Me compartías que tu experiencia de ir al hospital y ir aquí al hospital público no es tan bonito. Y vos me decías, ok, entre todo lo negativo que puede ir al hospital y lo que representa irse a tratar el cáncer a un hospital, yo guardo más recuerdos positivos. Entonces sí, eso es algo muy importante y lindo de rescatar, en el sentido de como de, a ver, las personas que nos escuchan y desde mi misma experiencia con una mamá que pasó por todas esas enfermedades de diferentes ángulos y yo era cuidadora de mi madre, pucha, ir a un hospital es súper desgastante, es cargado. Entonces llegar a decir que entre toda esa negatividad o en esa carga, poder guardar buenos recuerdos, pucha, es de admirar y es de ejemplo. Creo que, como te digo, el mantra de encontrar las cositas rosaditas en medio de este proceso me ha hecho como justo ver de qué forma se puede llenar de amor todas estas experiencias, porque al final uno ve para atrás y es todo lo que queda del proceso. Entonces creo que hoy estábamos hablando que, bueno, en medio de todo esto también tuve contacto con una expareja luego de la cirugía y justo él me acompañó como a varios procesos médicos en que en ese momento estaba en citas todo el día. Todos los días. Y creo que tenerlo como a él en
en esos momentos, en el hospital, en medio de citas, tomar café, tener como estos ratitos de alegría dentro de un día súper cargado, me hizo como caer en cuenta de cómo puedo ir justamente como llenando de amor como todos estos procesos. Entonces, bueno, mis quimioterapias son de las más largas, son de 6 a 7 horas en el hospital. Y en el momento, bueno, mi cirugía fue privada, tuve el privilegio de poder hacerla en un hospital privado. Luego, cuando ya nos quedamos sin recursos económicos, también tenemos la bendición de vivir en un país que cuenta con la caja, que no la apreciamos lo suficiente, la Caja Costarricense del Seguro Social. Y es un gran pulmón para este país, que lo puedo decir después de pasar Claro, este no, proceso. yo confirmo. Mi mamá pudo llevar sus tratamientos por medio de la caja, que es este sector público. Entonces, sí, dirías que has ido poniendo Pink en el medio del caos. Creo que, bueno, fue como este cambio, obviamente, de todos los servicios que uno tiene en la parte privada y en los hospitales públicos. Una cita a uno le puede durar el día entero. Entonces, justo fue como, ok, el área fuerte de mi vida siempre han sido mis amigas, que a todas y a cada una de ellas las amo con todo mi corazón. Creo que mi herramienta fue poder acudir a todas ustedes para que entre todas me fueran acompañando a estas sesiones. Como lo hemos hablado varias veces, en sesiones de hospital, que son 6 o 7 horas, lo que me quedan son buenos recuerdos de conversaciones que he tenido con algunas, de al mismo tiempo estar jugando en medio del hospital, que hasta los mismos enfermeros me dicen como, me voy a hacer que no la estoy viendo porque no deberían estar más de 2 personas acá, pero no sé cómo decirle que no. Entonces, a fin de cuentas son momentos retadores que se sienten livianos gracias a las personas que te están acompañando. Hay una frase que de hecho es uno de mis tatuajes favoritos que dice: el amor nos salva, y creo que ha sido parte como de ese sellito que si vuelvo a ver para atrás es parte de las cosas que también te podría decir que me ha sostenido en todo este proceso. Claro, y ojo, la mayoría ha sido amor de familia del corazón, que en eso confirmo y constato la data de que en esos momentos de pruebas, o al menos también hablo desde mi experiencia, con toda la experiencia de mi mamá, de verdad que fue muchísima las personas que no tenían ni una poquito de mi sangre, que estuvieron llevándome compañía, presencia, comida, lo que fuera. Creo que también comparto eso de experiencia como con vos, y es que pucha, es como entre el privilegio de poder tener personas tan valiosas cerca de uno, que lo sostengan tan bonito a través de la prueba. Bueno, otra cosa que también me ha pasado como un poco entre nosotras, que de hecho el otro día me dijiste que me dejaré recibir amor. Es que cuesta. Pucha, en este mundo occidental y en esta vida con 700,000 problemas y traumas, güey, pucha, nadie nos enseña a recibir amor, que recibir amor es bien y es, pucha, eso lo vamos a dejar para otro episodio, pero definitivamente también parte de la prueba. Sí, porque creo que, o sea, de verdad me has chineado como no podría decir nadie más. Y ha sido como una constante enseñanza de poder abrazar como esos lugares y esas personas que como decís, son familia del corazón.
Y es que también ahí meto la cuchara y lo digo desde mi experiencia. Y vos sabes que cuando yo te comparto cosas es más también para mí porque yo también soy como a veces jupona, ¿verdad? Y a mí también me cuesta recibir amor. Entonces como que a mí también me gusta dar amor. Ujú. Pero entonces, ley natural de la vida. O sea, no puedo estar dando y no dejándome recibir. Ni siquiera es como pidiéndolo, es como no dejándome recibirlo. Y el amor se ve vestido de muchas formas, personas, situaciones, momentos distintos. Ujú. El amor se puede ver como un gesto, se puede ver como una comida, se puede ver como un detalle, se puede ver como un mensaje, se puede ver como demasiadas formas distintas. Total. Entonces, como apreciar el amor como se va presentando y también eso, dejarse chinear, porque si la vida te está presentando personas que te chinean, no es porque has sido una mala persona y entonces te están premiando, ¿verdad? O sea, es como, mae, de alguna manera la vida se trata de sembrar, de cultivar, de cosechar y por allá y estás, sí, pasando por una prueba, pero estás cosechando amor. Una de mis amigas de Guanacaste también justo me decía eso en esta visita que hice, porque me acuerdo mucho como de las palabras que usó y me dijo, creo que dice más de vos todas estas personas que están preocupadas por vos, que el trabajo que tenés, que el apartamento que dejaste, que Ujú. toda esta vida que al final de cuentas lo que queda es como justamente ese amor y ese sentimiento que uno deja en las personas y que las personas dejan en uno. Totalmente, totalmente. Apoyo, rescato eso. El amor no tiene que ser algo demasiado heroico para sentirse cálido. Y también en medio de otras cosas que pensaría como no romantizar, Ujú, es como cómo se ve ese amor en todos estos procesos difíciles, porque justo la semana pasada que tuve este TAC, por ejemplo, ujú. que vos sabes Un examen complejo, que es de mis pruebas más, más retadoras. difíciles, justo como cuando me fuiste a dejar al hospital, porque hasta eso has hecho. eh, Es que también contexto, vivo muy cerca del hospital. Vivo muy cerca, ir al hospital donde mi mamá iba, entonces como que de alguna manera ya uno se sabe ahí el teje y maneje de la situación. mi la mejor introducción que me has dado. Cómo tratar a los guardas del hospital, cómo no ser malcriada con las enfermeras y Cómo ganarse el personal, todo, porque uno tiene que desarrollar sus estrategias, chiquillos. Las estrategias no solo para las marcas, las estrategias funcionan para todo en la vida literal. Em, pero sí, te acompañé a esa prueba retadora. No, Y lo que digo es como siento que el amor más puro, por así decirlo, es también cuando uno se pone difícil y cuando uno se levanta y justo ese día que probablemente me puse a llorar y acompañarlo a uno como en esos procesos es como justamente el amor más puro y paciente. sí, sí. Y es lindo, supongo. Ujú. O sea, yo tampoco, o sea, yo tampoco entiendo por qué estoy en esa situación. Este, pero sí creo y como que también lo podemos dejar demasiado para otro episodio en el sentido de hablar de las amistades y los vínculos. Y sí creo mucho en ser muy intencional y de alguna manera como muy presente en la forma en la que puedo y en la medida en la que puedo en la vida de esas personas. Y obviamente estamos en una vida adulta en la que la vida se llena y cambia a millón. Pero por supuesto que, digamos, en esta situación no estás viviendo una prueba sencilla, no estás viviendo una uña encarnada, estás no, en un uñero, ¿no? Estás pasando por un momento crucial de tu existir.
Sí. Entonces, o sea, jamás podría no ser esa amiga que, primero que todo, que también ha sido, porque también estuviste presente en todo el proceso de mi mamá. Y es como, o sea, jamás, o sea, si está en mi alcance, ¿cómo no? Y te lo agradezco del fondo de mi corazón. No, siempre. O sea, es que es parte de estar al servicio. Y es también algo que le he compartido a Roberta y es que por más duro que sea esta prueba que está viviendo, no la está viviendo en vano. O sea, es decir, cualquier prueba que estemos viviendo no la estamos viviendo en vano. Estamos pasando por esa prueba porque tenemos primero todo para poder transitarla, habitarla y vivirla. Y después tenemos todo para poder transitar las pruebas que se nos van presentando. Además, recordarnos que si se nos están presentando esas pruebas es porque de alguna manera, al terminar de pasar por esa prueba, somos personas que de alguna forma estamos al servicio de otros que de alguna manera vayan a pasar por una prueba similar al rato y después. Entonces, yo le he compartido a Robert que ella ahorita tal vez no lo pueda ver y porque, claro, o sea, está viviendo su propio proceso, pero probablemente después, en retrospectiva, cuando haga reflexión, cuando vaya viendo la vida pasar, se vaya a dar dando cuenta que la vida le va a ir presentando momentos y situaciones donde tiene que servir, o no tiene que, sino que se le presenta la oportunidad de servir desde diferentes oportunidades, ángulos y momentos. Y yo creo que eso también me ha pasado con vos. La vida me ha puesto al servicio, de alguna forma. Pero bueno, sí, para ir terminando, porque este episodio nos está quedando súper largo, espero que las personas que nos estén escuchando y llegaron hasta acá tengan el mejor de sus días y que tengan la mejor de las suertes por haber llegado hasta acá. Pero bueno, sí, recuerden eso, si están viviendo, transitando algo, probablemente la vida, el universo, quieren que ustedes de alguna forma estén después o durante al servicio. Y uno nunca sabe para quién trabaja, dice el dicho. Si estás acompañando a alguien en un proceso similar, te mando un abrazo. Si estás viviendo un momento como estos, también te mando un abrazo re fuerte. Y estoy segura que Roberta también queda ahorita aquí a disposición para ayudar a cualquier persona. Y quiero decir algo. Ok. Como todo el tema de fertilidad, siento que es importante. Fue algo que me dieron como información muy tardía. ¿De qué? De que hay procesos que uno puede hacer para conservación de fertilidad, pero yo lo supe como 3 días antes de la quimioterapia. Ok, interesante. Sí, cualquier persona que esté pasando por una cosa similar o que sepa que hay oportunidad y hay métodos para guardar su fertilidad. Bueno, primero, que es un tema importante en la edad que tenemos, o sea, que tal vez no hay respuesta definitiva en cuanto a, maternidad. A la maternidad, como tipo, es algo que quiero o no quiero, y abrir un poco la conversación a que hay métodos de conservación de fertilidad en Costa Rica, son accesibles dentro del seguro social y que nosotras también tenemos oportunidades de adquirirlos si fuera el caso que también no estamos seguras como de cómo queremos vivir esta decisión. Uh-huh. Y además de eso, que no es solo quiero ser mamá o no quiero ser mamá, sino que como mujeres hormonalmente también son decisiones difíciles alrededor de eso. Claro, por supuesto, ¿no? O sea, y eso también da para otro episodio sobre estar en los 30 y el tema de no estar seguros sobre la maternidad y sentir que lo empieza a dejar a uno el tren de la vida porque sus ovarios y todo se va haciendo más viejo y es como, no, o sea, es terrible, o sea, eso es también, o sea, por eso lo quería compartir ahora y es que eso sumaba presión a tu contexto, por supuesto, o sea... Sí, creo que además de todas
las noticias que había que afrontar era un poco tomar decisiones sobre tal vez un futuro que ni yo misma tengo tan definido. Claro. O sea, no, y es súper válido. Por eso es que esta prueba te confronta a muchísimos aspectos diferentes de la vida, de manera muy cruda, muy rápida, muy de un día a otro. Pero también confío que así es la recompensa y la ganancia de aprendizaje de toda esta experiencia. Y creo que es importante como siempre hacer todas las preguntas, y si hay un doctor o alguna respuesta que no es suficiente, seguir preguntando y seguir averiguando y seguir investigando. Y hacerse ultrasonidos, eso es importante, no se queden solo como con exámenes de sangre y palpaciones, no, háganse ultrasonidos, formas de tomar imágenes de los diferentes órganos vitales. Eso es importante, de manera periódica, aunque estén en sus 30s. Yo me empecé a chequear cuando mi mamá falleció a mis 24, 25, porque tipo, se acaba de pasar por ese proceso y sabía la importancia que tiene guardar data y registro de cómo va cambiando y evolucionando nuestra salud. Eso es súper importante. A veces tener 2, 3 opiniones también es súper válido hasta que uno tenga la respuesta que está buscando. Claro, por supuesto. Eso me parece súper importante y súper para tenerlo presente. No quedarnos con una sola opinión médica, sino pues tener varias y confirmar o descartar. Pero bueno, Robert, cuéntanos, ¿tienes algo más que compartir o por ahorita podemos dejar a nuestros oyentes? Creo que buscar esa red de apoyo, sea lo que sea que nos esté pasando, es muy importante. Y al crucial, menos en confirmo. mi caso en particular, me ha salvado la vida. No, confirmo. A mí también me salvó la vida en mi prueba. Horrible, o sea como que en mi prueba horrible, ese fue mi sostén. O sea, y fueron mis amistades. O sea, y usted es parte de esas amistades. O sea, ustedes me sostuvieron a mí durante la prueba, después de la prueba. O sea, me acabo de acordar cómo se turnaban para dormir conmigo. O sea, y todo. O sea, era una cosa, eso también se los cuento otro día, pero o sea, increíble cómo una red de apoyo sí hace la diferencia a través de la prueba. Totalmente. Pero bueno, si vos estás viviendo con alguien que está pasando por esto, te mandamos un abrazo. Si vos mismo sos quien está viviendo esto en este momento, te vemos, te escuchamos, te acompañamos, te honramos. Gracias por escuchar este espacio, que es también un abrazo para el alma. Si este episodio te abrazó de alguna forma, compartilo, porque nunca sabemos quién lo necesita o a quién le puede traer un rayito de luz. Robert, gracias por tu tiempo, por abrirte, por compartir esto tan vulnerable, tan profundo de tu vida. Definitivamente aquí seguimos al pie del cañón, transitando la prueba. No estás sola, sabes que contás conmigo y con 1 millón de personas que están alrededor tuyo. Aquí seguimos anclándonos a la mentalidad de buscar lo pink en medio de la oscuridad. Y sos un ejemplo de fortaleza, de admiración, de resiliencia, de todo eso con la capacidad de verlo color de la rosa. Y gracias a vos por hacer esta historia pública, y espero que le sirva a alguien que de alguna forma u otra está buscando un poco esas palabras de una persona que ha tenido un diagnóstico similar en una edad relativamente joven. Gracias de verdad por tu tiempo y tu experiencia. Nos vemos y nos escuchamos en otro episodio. Gracias. Bye bye. Besitos. Chao. Bye bye.